Hola, una vez más le doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro que tenemos con la palabra del Señor, deseando que usted se encuentre bien en su hogar junto a su familia. Y como siempre, le invito a que pasemos a orar, a entregar nuestras cargas, a entregar nuestros problemas, para poder quedar despojados y recibir la palabra del Señor. Le invito a que con mucho respeto y reverencia doble usted su cabeza y su corazón al Señor. Padre Celestial, Dios de misericordia infinita, en esta tarde te doy gracias por tu amor, por tu misericordia que tienes para con nosotros cada día. Señor de los cielos, estamos aquí en este lugar para extender el reino, para llevar tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tomes dominio de este servicio de principio a fin. Solamente tu gloria, tu presencia esté en este lugar. Úsame, Señor, como un instrumento afinado para poder entregar el consejo sabio de tu palabra. Oh Dios del cielo, te doy gracias por todos aquellos que van a escuchar, Señor, tu bendita palabra, ese consejo, Señor, que nos alienta, que nos afirma para seguir adelante en medio de todo problema, de toda adversidad. Gracias te doy, Señor, por tu pueblo que día a día recibe tu palabra. Gracias te doy en el dulce nombre de Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Siempre es la gloria para el Señor. Y vamos a lo que nos convoca, que es la palabra del Señor. Le invito a que escuche usted, si no tiene una Biblia a mano, que podamos leer en Mateo 14, versículo 19. Y dice así la palabra del Señor. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Amén. Que el Señor bendiga esta su maravillosa palabra que en esta tarde tiene para usted y para mí. Vemos en esta palabra del Señor que Jesús, después de saber de la muerte de Juan el Bautista, él se quiere alejar para que Herodes no vaya a hacer algo en contra de él, porque aún no había llegado su hora. Así que Jesús, juntamente con sus discípulos, toma una barca y se aleja de aquel lugar. Él quiere ir a un lugar apartado, a un lugar lejano, porque la gente siempre estaba buscando a Jesús. La gente iba y venía buscando al Señor. Donde quiera que Él estaba, ahí llegaba la gente. Y llegaba por diferentes cosas. Algunos llegaban por la enseñanza que Él decía, otros iban por las sanidades que Él hacía, pero siempre estaba rodeado de mucha gente. Y tomó a sus discípulos él y fue. La gente, cuando se enteró, también quiso seguirle y se fue por las riberas, por las orillas, para poder alcanzar a Jesús. Y también llegaron a aquel lugar, porque Jesús quería estar en un lugar apartado con sus discípulos. Quería un momento de descanso, mas no pudo ser, porque hasta ese lugar también llegó una gran multitud buscando a Jesús. Cuando tenemos deseos de llegar a Jesús, no importa
la distancia, no importa el tiempo, no importa el lugar donde Él esté, nosotros vamos a estar ahí también. Porque esto me hace recordar cuando la gente, yo he sabido de muchas personas que caminan largas distancias cuando los templos estaban abiertos para poder llegar a un servicio, porque tenían necesidad de estar en el templo para adorar, para recibir la palabra del Señor. Y eso el Señor lo valora, el Señor lo atesora y lo premia, porque no importando, sea cual sea la necesidad, el Señor está ahí para atenderle. Y fue lo que pasó con esta multitud, que llegaron a Jesús y cuando Jesús les vio, dice la palabra del Señor, que se compadeció de ellos. Es la esencia de Jesús, el amor, al ver a aquella multitud que hizo un esfuerzo, que hizo un sacrificio por llegar al lado de Él, y Jesús una vez más los atiende y empieza a hablar el Señor del reino de Dios y empieza también a hacer sanidades. Empieza a todo aquel que llegaba a Él y que tuviese alguna enfermedad o alguna necesidad, el Señor lo atendía con cariño, no importa quién fuera, aún el Señor, conociendo el corazón del ser humano, que no todos le buscaban por la palabra, sino por las señales que el Señor hacía, aún así el Señor les atendía. El Señor estaba ahí para ayudarles, para aconsejarles. Bendito sea su nombre, alabado sea el Señor. Y empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar la hora, porque estaban en un lugar muy lejano, en un lugar desierto. Y sus discípulos se empiezan a inquietar y van donde Jesús, al ver que ya el tiempo estaba declinando, el día estaba declinando, la noche estaba llegando y ellos habían estado ahí escuchando atentamente la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Iban sus discípulos a Jesús y le dicen: despide a la gente, que se vayan a sus campos, que se vayan a sus casas, que se vayan a su pueblo, a sus aldeas, a sus ciudades, porque ya es tarde y ni siquiera han comido. ¿Y qué les dice el Señor? Yo creo que una respuesta que ni siquiera ellos se imaginaban, porque el Señor les dice: dadle vosotros de comer. Ellos se miraron a sí mismos. Yo creo que se tomaron la cabeza pensando cómo iban a alimentar a aquella multitud, aquel mar de gente que había llegado a buscar a Jesús. Se habla de que eran 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Él ya todo lo tenía bajo control, pero estaba también probándoles a ellos. Como muchas veces el Señor nos prueba a nosotros, al mirarnos a nosotros mismos, al mirar nuestras finanzas, al mirar nuestro bolsillo, al mirar nuestra despensa, viene la preocupación a uno de qué vamos a hacer. Y a estos discípulos les pasó esto, de que ellos querían solucionar aquel problema, pero no podían, no sabían cómo. ¿Por qué? Porque querían hacerlo solo, bendito sea el Señor. Y empiezan a sacar la cuenta y miraban la gente, miraban la multitud y dijeron que ni siquiera 200 denarios de pan iba a alcanzar para darles de comer a todos ellos. Ni siquiera un pedacito de pan iba a alcanzar para darle a toda esa multitud. 200 denarios era el salario de un día de trabajo en aquel tiempo. Y se acerca Andrés y le dice a Jesús: solo aquí hay un muchacho que tiene
5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para semejante multitud de hombres, mujeres y niños que estaban en aquel lugar? Más que ese muchacho estuviera en aquel lugar, no era una casualidad, porque iba a ser un motivo de mucha bendición para todos los que ahí se encontraban. Ese muchacho que tal vez escuchó también hablar a Jesús y quedó cautivado, le siguió. Ese alimento tiene que haber sido su almuerzo del día. Y quedó ahí cautivado a los pies de Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, tráiganlo, tráelo acá. Y se lo traen. Y le dice a sus discípulos que también sienten a toda la gente en grupos de 100 y de 50, que se recuesten sobre la hierba. Aleluya. Y así lo hacen sus discípulos. Empiezan a acomodar a la gente sobre la hierba en aquel pasto que tiene que haber estado dócil, fresco, el aire puro. Imagínense esa escena tan maravillosa, al aire libre, en el campo, sobre la hierba, que me hace recordar el Salmo 23 que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es lo que esa gente estaba haciendo ahí con Jesús. Estaban descansando, descansaban en Él y empezaron a acomodar a toda la gente. Cuando ya estaban todos listos, Jesús toma el pan, toma los peces y alzando sus ojos al cielo, los bendijo. Qué hermoso, qué maravilloso. Yo creo que muchos de los que estaban ahí estaban admirados de ver qué iba a hacer Jesús con 5 panes y 2 peces para tal cantidad de gente. Yo creo que muchos estaban ahí con la curiosidad. Bendito sea el Señor. El Señor bendijo el pan y se los dio a sus discípulos para que ellos, que eran la extensión de Jesús, ellos repartieran el pan. Y empezaron los discípulos a repartir el pan, a repartir el pan, a repartir el pan. Fue tal la cantidad que ellos repartieron que aún les quedó. Todos quedaron saciados y quedó alimento. Tanto así que recogieron 12 cestas de alimento. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cómo fue la multiplicación de aquel alimento que el Señor les entregó? Podemos ver la grandeza de Dios, el amor de Dios, que se preocupó de darles a ellos este alimento también físico. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Podemos ver que Dios con poco hace mucho, hace maravilla, multiplica todo lo que llega a nuestras manos. ¿Cuántas veces usted tal vez ha tenido un poco solamente y el Señor le ha multiplicado? El Señor ha multiplicado su despensa. El Señor ha multiplicado cuando ya no queda gas. El Señor ha multiplicado su dinero para que pueda llegar a fin de mes. ¿Se da cuenta que ahí está la mano del Señor? Dios hace maravilla con poco. Y ellos se dieron cuenta y ellos lo vieron. Y más encima, darle alimento a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, solamente Dios lo puede hacer. Solamente Él tiene el poder para hacer grandes prodigios y milagros. Y esa gente fue testigo, y sus discípulos también, de todo lo que el Señor hizo en aquella tarde. Porque el Señor no solamente les dio el alimento del cielo, porque en primer lugar les entregó el pan celestial, les entregó la palabra, les entregó la enseñanza, llenó sus corazones, sació sus corazones de la bendita palabra de Dios y les añadió el pan físico.
¿Se da cuenta? Dios no hace nada a media. El Señor empieza y termina la obra. El Señor es grande, es poderoso, es maravilloso, es perfecto el Señor. Él hizo esta obra de llenar la vida de aquellos hombres, esas mujeres, esos niños que estaban ahí. Dios les sació no solamente el corazón, sino que también su estómago, su cuerpo físico también fue saciado porque comieron y quedó. Yo creo que quedó porque también ya no podían más de tanto que tenían que comer. Porque cuando Dios da, da en abundancia. Yo puedo decirle, yo doy testimonio de que el Señor cuando da, da en abundancia. Cuando Dios da, da bueno. Bendito sea el Señor. Y soy testigo también de que el Señor todo lo multiplica cuando le creemos. Cuando hacemos su voluntad, ahí está la mano del Señor tendida hacia nosotros. Aleluya. Bendito sea su nombre. Los discípulos recogieron esta cesta. Jesús bendijo el alimento. Jesús bendijo el pan. Pero fueron ellos los encargados de repartir la comida, de repartir el alimento. Eran los discípulos de aquel tiempo de Jesús. Usted y yo somos hoy los discípulos de Jesús y es a nosotros a quien hoy le corresponde repartir el pan bendito, el pan que viene del cielo. Es ese pan el que tenemos que entregar al sediento, al afligido, al angustiado, al que está desamparado, al que está triste, abandonado. Debemos llevarle el pan bendito. Porque no solamente del pan físico, dice el Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la boca de Dios? Esta es la boca de Dios. De esta palabra se tienen que alimentar. De esta palabra se tienen que nutrir. De esta palabra debemos alimentarnos y fortalecernos todos los días. Así como alimentamos este cuerpo, también debemos alimentar nuestra alma del Espíritu del Señor, de su bendita palabra. Aleluya. Mas si usted no se alimenta, mas si usted no toma el pan del cielo, ¿qué va a tener para repartir? ¿Qué va a tener para entregar? No va a poder saciar la necesidad de aquel que está afligido. No va a poder saciar la necesidad del que está en angustia. Por eso es necesario día a día alimentar nuestro espíritu, llenar nuestras vasijas del alimento. Porque solamente Jesús es el pan de vida. Solamente Jesús es el pan que vino del cielo para llenar nuestro corazón, para llenar nuestra alma. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso usted tiene que aprovechar, porque después esta palabra, este alimento será quitado. Mas usted tiene que atesorar, usted tiene que guardar en su corazón, porque usted no sabe cuándo, en qué momento le va a tocar entregar el alimento del cielo. Cuando vaya por la calle y hay una necesidad, usted tiene que entregar el alimento del cielo. Cuando esté en el trabajo, vea a algún compañero angustiado, afligido, debe entregarle el alimento del cielo, debe saciar esa necesidad. Porque solamente el Señor puede llenar el vacío que hay en los corazones. Debemos aprovechar este bendito pan y debemos repartir a todo aquel que necesita, empezando por el hogar, por aquellos que no conocen al Señor. Debemos repartir el alimento. Así como nosotros nos nutrimos, también ellos deben ser nutridos. Porque hoy en día el mundo está muy peligroso y el mundo ofrece una y mil cosas y entusiasma a la gente. Y la gente está desorientada y la gente está vacía. Por eso usted también debe aprovechar la oportunidad y debe entregar el alimento que viene del cielo. La palabra bendita que edifica, la palabra que nutre, la palabra que fortalece, la palabra que nos alienta, la palabra que nos levanta. La palabra del Señor. Por eso aliméntese y tenga alimento para dar a todo aquel que necesite. Reparta el pan, porque hoy
nos toca a nosotros repartir el pan que viene del cielo. Por eso, si usted no tiene el alimento, ¿qué va a repartir? ¿Qué necesidad va a saciar? ¿Cómo va a poder ayudar al hambriento, al necesitado, al que está triste, al que se siente solo? Si solamente Dios lo llena todo, es un alimento completo. Tiene las vitaminas, tiene los minerales, tiene todo lo que usted y yo necesitamos para seguir adelante, para enfrentar el día a día, la lucha que tenemos que dar diariamente. Este alimento no se echa a perder como esos alimentos que consumimos, el pan que se consume todos los días, que ya en 2 o 3 días está duro, está con hongo, está seco. Mas este alimento es palabra fresca, es palabra viva, es palabra eficaz que el Señor nos entrega. Esta palabra no se echa a perder, aquí está, y es un manantial también de agua viva para el sediento. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso aprovechemos cada oportunidad para entregar la palabra del Señor, para presentar a Jesucristo, a ese Jesucristo crucificado que murió por usted y por mí, ese Cristo bendito que un día vendrá a buscar a su pueblo, aquel que le espera, aquel que le anhela. Por eso reciba la palabra, aliméntese. Usted dice, pero ¿cómo? No sé cómo. Lea todos los días una porción de la palabra y en su debido tiempo el Señor le va a ir dando la claridad, le va a ir dando la luz. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que el Señor quiere de usted? ¿Quiere de mí? El Señor quiere verdaderos adoradores. Como le decía al principio, cuando yo veía venir gente de muchas partes lejanas a adorar al Señor, a hacer ese esfuerzo, a hacer ese sacrificio, porque al Señor no lo vamos a encontrar en el templo, el Señor está en nuestros corazones, a ese lugar físico que ha sido levantado, que ha sido construido, es solamente para ir a adorarle y llenar nuestras vasijas, porque ahí en ese lugar usted no va a estar preocupado del teléfono, no va a estar preocupado de la puerta, no va a estar preocupado de que alguien le pregunte algo, no, porque va a estar conectado con el cielo, con el Padre, y solamente se va a dedicar a adorar y a agradecer sus misericordias, que son todos los días renovadas. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, grande es el Señor. Maravilloso y perfecto es el Señor. Ellos tuvieron la honra, el privilegio de ser los primeros discípulos del Señor y estuvieron a su lado. Hoy también nosotros tenemos la honra y el privilegio de ser discípulos del Señor, y el Señor no está a nuestro lado, el Señor está en nuestro corazón y Él nos guía y nos dice que debemos repartir. Debemos llevar este alimento. Afuera hay mucha gente que está sedienta, hay mucha gente necesitada, hay mucha gente desesperada, mucha gente angustiada que necesita escuchar la palabra del Señor, necesita el consejo, necesita que se le predique el Evangelio. ¿Y cómo irán si no hay quien las predique? ¿Cómo? Por eso el Señor necesita de usted y de mí para llevar la palabra con hechos y con palabras. Llevar la palabra a todo aquel que necesita, en el trabajo, en la calle, en la casa, en el colegio, en todas partes. Aprovechar la oportunidad, porque el enemigo no pierde oportunidad para embaucar, para arrastrar a la gente. Nosotros también no debemos perder oportunidad de presentar a Jesucristo, porque ya es poco el tiempo que queda. Debemos estar renovados, fortalecidos en la palabra del Señor. Bendita palabra, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Bendito es tu nombre. Grande es el Señor, grandes son sus bondades y sus misericordias. Por eso ame al Señor. Como así usted quiere hacer todas las cosas en este mundo con excelencia para que los demás lo vean, también hagámoslo para el Señor con mayor razón.
con excelencia, para el Dios Todopoderoso, para aquel que todo lo ve. Aleluya. Grande es su amor, grande es su misericordia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que el Señor habla abiertamente a nuestra vida con palabras claras, con palabras sencillas. Que debemos alimentarnos de su palabra, que es el pan de vida que viene del cielo. ¿Para qué? Para que tengamos nuestras vasijas llenas y podamos dar de comer a este mar, a este mundo, a esta multitud que clama y gime por palabra, a ese hambriento, a ese sediento de la palabra del Señor, porque aún hay muchos que no le conocen, aún hay muchos que tienen que venir al Señor y el Señor los necesita en diferentes partes para llevar el alimento, para llevar el pan de vida. El pan de vida, ese alimento que usted come todos los días, coma también de este alimento, para que a la par pueda usted nutrirse y fortalecerse y dar la lucha diaria. Tenemos mucho que agradecer al Señor, porque somos testigos de su bondad y de su misericordia, cómo el Señor multiplica. De lo poco, el Señor hace mucho. Que el Señor en esta tarde le guarde y que el Señor le bendiga y sea usted valiente para llevar este alimento, siendo usted un discípulo del Señor. Que el Señor le guarde. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus bondades, por hablar, Señor, a nuestras vidas. Tal vez, Señor, estábamos durmiendo, tal vez estábamos perezosos, Señor, en este encierro, Señor. Tal vez se han bajado las fuerzas, el ánimo, Señor, mas tú nos mandas, Señor, a poder llevar este alimento bendito que nos edifica, que nos fortalece día a día, Señor. Debemos levantarnos, Señor, y llevar el alimento al necesitado, al angustiado, Padre mío, esta palabra bendita que viene del cielo. Oh Dios del cielo, gracias te doy, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor. Tú nos das, Señor, el pan que viene del cielo. Tú nos das este alimento que nos edifica, que nos fortalece, que nos alienta, que nos nutre, Señor, que nos hace poderosos gigantes para seguir dando la batalla, Señor. Oh Dios bendito, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor. Guárdala en nuestros corazones y a todo aquel que necesite, a todo aquel, Señor, que está desesperado, angustiado, podamos entregarle un consejo sabio de parte tuya, Señor. Te alabo y te bendigo en esta tarde por todo lo que tú nos entregas día a día, Señor. Tú alimentaste, Señor, a estas personas con tu palabra y también, Señor, les añadiste el alimento físico. También, Señor, lo haces con nosotros. Cada día, Señor, nos das tu palabra bendita, Señor, que llena nuestro corazón, llena nuestra alma y también, Señor, te encarga de añadir y multiplicar, Señor, los alimentos. Gracias te doy, Señor, porque tú no olvidas nada. Tú tienes el control de todas las cosas. Nada te sorprende, Señor. Gracias te doy. Bendice, Señor, a todo aquel que ha escuchado tu palabra bendita. Guárdala, Señor, en su corazón y puedan de ella echar mano y repartir, Señor, el pan del cielo. Padre mío, gracias, gracias, gracias te doy por toda tu bondad. Confirma tu palabra en nuestros corazones. Bondades que te pido en el dulce nombre de Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre, alabado sea el Señor. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Haya usted recibido el consejo de la palabra del Señor. Y si Dios lo permite, estaríamos nuevamente el jueves recibiendo la palabra, el pan del cielo,
nuevamente a nuestras vidas. Que el Señor le guarde y le bendiga. Bendiciones. Roca de salvación.